Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos a nuestra jornada de promoción y educación para la salud integral del mes de abril. Estamos en la Semana de las Enfermedades Desatendidas, avances, retos y pendientes en salud pública. Hoy le damos la bienvenida al grupo de investigación y docencia, interacción patógena, vectores y ecosalud por unirse a este gran proyecto. La malaria es una de las principales enfermedades que afectan a diversas poblaciones en todo el mundo, incluyendo en América Latina. En la lucha contra esta enfermedad en la región, se ha enfocado en reducir las oportunidades para los distintos elementos que intervienen en su transmisión, como los vectores, los parásitos y los reservatorios de las infecciones en los seres humanos. México ha sido líder en iniciativas conjuntas con varios países centroamericanos con el propósito de eliminar esta enfermedad parasitaria. Y nuestra pregunta es, ¿seremos capaces de alcanzar la erradicación o la eliminación? Y para tocar este tema, hoy la malaria por P. vivax en México, control focal hacia su eliminación o reemergencia a cargo del doctor Ángel Betanzos Reyes, que me permito compartirles y presentarse. Él es el doctor Ángel Betanzos Reyes. Es médico por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene una maestría en salud pública y un doctorado en ciencias en salud pública con área de concentración en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Obtuvo el Premio Nacional a la mejor tesis de doctorado en el área de salud pública en el año 2007, otorgado por los Institutos Nacionales en Salud en México. Director fundador del área sanitaria novena en Ocosingo, Chiapas, en 1996. Jefe de Departamento de Malaria Nacional del 1997 a 1999. Subdirector del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores del 2003 al 4 en el Centro Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades. Consultor nacional de la Organización Panamericana de la Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública para la implementación de proyecto regional Alternativas de Control de la Malaria sin uso de DT, con participación comunitaria en México y Centroamérica, del 2004 al 2008. Colaboración técnica en la iniciativa del Proyecto Mesoamericano de Salud Pública en Paludismo, 2009 al 2010, y del Proyecto Regional del IDRC Canadá para el liderazgo y desarrollo del campo de ecosalud y enfermedades transmitidas por vectores en América Latina y el Caribe, 2011 al 2014. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Médico especialista adscrito al Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas. Dirección de tesis de maestría y doctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública 2014-2022. Áreas de especialidad en gerencia, docencia, en investigación en enfermedades infecciosas con énfasis en paludismos y arbovirus. Autor de 4 libros y coautor de publicaciones y capítulos
en 10 libros en temas relacionados a las enfermedades transmitidas por vectores, dengue y malaria. Doctor Ángel, bienvenido a esta su casa AMPES. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, doctora Fierro, por la presentación. Voy a poner mi presentación. Es un placer estar con todos los participantes, asistentes de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud. Es un privilegio estar con ustedes. Em, Ay, no, qué presentación. Se está abriendo, doctor. Muy bien. Pues vamos a tratar de ser concretos y breves. De cualquier manera, vamos a visualizar después mi correo y estaré atento a cualquier consulta, inquietud que tengan, pues con mucho gusto. Va a ser para mí grato escuchar el interés de ustedes sobre este tema tan importante en México. Sí se logra ver bien, ¿verdad? Ya, Solo ok. falta que la haga como presentación, doctor. Ahí ¿De está, acuerdo? perfecto. Perfecto. Muy bien. Básicamente el contenido que les voy a comentar un poquito, les voy a hablar sobre cuál es lo que determina este problema y de muchas enfermedades transmitidas por vectores. Hay componentes que de alguna manera son básicos en la para para desencadenar este problema. Un poco también la situación que ocurre a nivel mundial para ver el contexto global y luego aspectos biológicos de cuáles las características particulares que tienen las enfermedades, esta enfermedad, sobre todo porque el caso de Plasmodium viva, que es el tema primordial, también van a reconocer por qué es importante este parásito con relación a otros. Y bueno, tenemos herramientas para su diagnóstico y tratamiento. Vamos a ver también este aspecto importante, que es una fortaleza que se tiene para poder lograr su eliminación y algunos fundamentos de cómo se fue diseñando este modelo de control focal que fue diseñado en México y también se ha ido extrapolando a otros países y una experiencia de lo que ha ocurrido con este escalamiento de esta experiencia, de este control focal a otros países. Y al final vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas y poder aclarar cualquier duda y comentario. Bueno, en enfermedades transmitidas por vectores, no solamente paludismo o malaria, otras como la enfermedad de Chagas, tienen, digamos, componentes que participan en esta interacción en la transmisión. El vector, que es un componente importante, los humanos hospederos, conjunto de agentes causales dentro de un ecosistema, una dinámica ambiental, social, que también son determinantes para que ocurra este problema en la transmisión. Muchos factores, desde el punto de vista determinantes, son sociales, geográficos, también características del agente causal o del huésped son diversos, desde geográficos por la altitud, el clima, la vegetación, que son propicios para que el vector y también las condiciones de la presencia de humanos, pues determina pues la presencia de estas enfermedades transmitidas por vectores. Aspectos sociales, la educación, vivienda, son aspectos también importantes que inciden y facilitan estas condiciones. El agente causal, sus características, biológicas, es muy importante, y también las características del web, pues, o sea, la edad, sexo, raza, genética, son también factores que influyen en esta dinámica de interacción en la transmisión. Y esto potencializa, intensifica la condición para la ocurrencia de este problema, ¿no? Así como estos determinantes influyen en enfermedades transmitidas por vectores, en el caso del paludismo, es muy relevante porque también nos permite interpretar, conocer la importancia de estos factores para poder entender cuáles son, digamos, las alternativas que se tienen para su control y su posible eliminación en las áreas endémicas. Hay factores o amenazas que no se pueden controlar, que es una dinámica que tiene que ver con el crecimiento poblacional, cambio climático que estamos ahora también experimentando. Hay un crecimiento económico paulatino y también los aspectos demográficos con relación a migración. Esto influye mucho, pues, en cambiar la situación. Hay mucho que podemos hacer considerando estas amenazas que no podemos controlar, que son aspectos naturales, son aspectos demográficos, son aspectos también de crecimiento económico, que de alguna manera incide también
en esta dinámica de interacción entre el vector, el parásito, en este caso paludismo en particular, y la ocurrencia de casos, ¿no? Un poquito viendo el contexto global. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Una enfermedad que realmente es un problema global. En Latinoamérica hemos tenido un avance importante, en México también vamos a ver la situación de México en particular, cómo vamos y cuál es la expectativa que se tiene con respecto a su eliminación. Vamos a tratar de entender cuál es la situación y hasta dónde podemos llegar con respecto al control y cómo podemos avanzar en su eliminación. Es una enfermedad que ocurre, va en una tendencia a la disminución. En el último reporte hay un reporte que se publica cada año, que es el reporte de malaria mundial, que está disponible en Google. Pueden, nomás ponen reporte malaria 2023 y tienen el libro disponible para que ustedes puedan revisar qué está pasando en el mundo. Hay una versión en español y versión en francés, una versión en inglés, pero la versión en español viene un resumen muy claro y concreto de lo que ocurre a nivel del mundo y también a nivel de Latinoamérica. Entonces, este problema ocasiona más o menos 243 millones de casos y también ocasiona muertes, 608.000 muertes de malaria en 85 países endémicos, ¿sí? La región que concentra la mayor cantidad de casos es África, ¿sí? Y es donde ocurre la mayor incidencia de muertes, sobre todo en niños, y vamos a ver por qué, ¿sí? Y hay países particularmente donde se concentra la mayor intensidad, como en Nigeria, República Democrática del Congo, Uganda y Mozambique, ¿sí? En África, la mayor parte de los casos son ocasionados por Plasmodium falciparum. Ahorita vamos a ver la diferenciación con respecto a falciparum y vivax. Vivax tenemos mayor prevalencia en América Latina y en México en particular el 100% de los casos son ocasionados por Plasmodium vivax, ¿sí? Y hay dos intervenciones que han tenido un papel relevante en la reducción de la intensidad de la transmisión y la ocurrencia de muertes, como es el uso de mosquiteros tratados con insecticidas, que son los mosquiteros o pabellones que se colocan en las recámaras o en la cama, y de esa manera se evita el contacto del mosquito con la persona y la ocurrencia de la enfermedad. Son mosquiteros que tienen un insecticida que perdura hasta 1 año o 2 años, ¿sí? Incluso tienen una alta tecnología estos mosquiteros porque las hebras o los hilos del tejido de estos mosquiteros tienen múltiples hilos enlazados de tal manera que la superficie se incrementa para que tenga mayor posibilidad de la adherencia de este insecticida y la residualidad, o sea, la permanencia del insecticida adheridos a estos mosquiteros. Y tienen una protección muy importante y bastante perdurable, ¿no? Sin embargo, tenemos también amenazas. La resistencia emergente del vector a los insecticidas, el cambio del comportamiento del mosquito. Estos son factores biológicos muy importantes que hay que considerar. El mosquito no es estático, va cambiando, va evolucionando, se va adaptando a las circunstancias de las alternativas que se utilizan para evitar su contacto y el mosquito se va adaptando. Es decir, su comportamiento también se va modificando para tener también más posibilidades de lograr su propósito de alimentación, de picar, ¿sí? Y alimentarse, porque pues, de esta manera la sangre que ingiere le permite también alimentar sus huevecillos, ¿no? Entonces, y tenemos la alternativa de medicamentos antipaludicos, que también el uso inadecuado, ahorita vamos a ver cómo se ha podido evitar en México la resistencia del parásito a los tratamientos, a los antipalúdicos o antimaláricos, ¿sí? El aspecto biológico de entender el ciclo biológico del parásito es muy importante. Hay dos momentos importantes. Uno que se lleva a cabo dentro del mosquito, que es el ciclo esporogónico. Su nombre viene del esporozoito. El esporozoito es el parásito, que es la forma infectante que infecta a la persona, al hombre, a la mujer o al hombre, a la persona que esté, digamos, disponible con la picadura del mosquito. Y este esporozoito es el que infecta a las personas. ¿Cómo se infecta el mosquito? A través de alimentación de sangre de personas que tienen el paludismo o tienen la malaria. Y estas, lo que cuando
chupa sangre a las personas, se lleva los parásitos, las formas sexuales, el micro y macro microcito, y estos al chuparse, dentro del mosquito se lleva a cabo el ciclo sexual. Estos gametos, el microgameto y macrogameto, se lleva a cabo la fecundación y de ahí se desarrolla un huevo o cigoto y a partir de este huevo cigoto se desarrolla, se multiplican los parásitos, se rompe este huevo cigoto y estos esporozoides son los que se diseminan en todo el mosquito, toda la economía del mosquito y llegan a la glándula salival del mosquito y cuando pica es precisamente el momento cuando inocula estos parásitos en su forma esporozoide. Entonces, las formas infectantes del parásito al mosquito son las formas sexuales, el microgameto y el macrogameto, ¿sí? Y las formas infectantes del vector o del mosquito a las personas es el esporozoito, ¿sí? Entonces son dos ciclos, el ciclo esporogónico que deriva su nombre del esporozoito y el ciclo esquizogónico que deriva de las formas del parásito que están dentro del eritrocito o del glóbulo rojo. Son esquizontes. Y estos esquizontes son precisamente eritrocitos que tienen múltiples parásitos. Y al romperse este eritrocito, liberan estos merozoitos que invaden nuevos eritrocitos o nuevos glóbulos rojos, ¿sí? Dentro del glóbulo rojo se multiplican, van multiplicándose, se rompe y es un ciclo periódico que va ocurriendo y es la explicación de la fiebre paroxística, cíclica, cada tercer día. Y es una característica clínica determinante que identifica la infección febril o la infección de la malaria cada tercer día, precisamente derivada de este ciclo esquizogónico que ocurre en los glóbulos rojos en la sangre de las personas infectadas, ¿sí? Entonces tenemos dos escenarios, por eso es importante reconocer el ciclo esporogónico en el vector y el ciclo esquizogónico en las personas, en el hombre, y para poder entender también dónde podemos realizar acciones para interrumpir este ciclo del parásito, interrumpir la infección, ¿sí? Hay mucha investigación al respecto, por eso la importancia de entender dónde actúa cada medicamento. Ahorita lo vamos a ver también al respecto. Este escenario biológico se interacciona con un escenario ecológico, social, donde se lleva a cabo la transmisión, ¿sí? Pero también hay una situación relevante que ocurre con Plasmodium vivax, ¿sí? En Plasmodium vivax, empezando otra vez con el esporozoito, que es la forma infectante del vector o del mosquito hacia la persona. Este esporozoito, cuando se integra al corriente sanguíneo, ¿sí? Hay una atracción de este parásito hacia las células hepáticas, hacia el hígado. Y este esporozoito invade las células hepáticas y ahí se multiplica, ¿sí? Dentro del hígado. Una buena parte de estos esporozoitos que invaden los glóbulos, a las células hepáticas, se queda latente y es el origen de las recaídas. La otra se multiplica, se desprende, libera merozoitos e invaden glóbulos rojos y es cuando empieza el ciclo esquizogónico en la sangre de las personas. Estas recaídas es un fenómeno biológico particular del Plasmodium vivax. ¿Qué pasa con estas recaídas? Cuando este esporozoito invade una célula hepática, se queda latente y puede volverse a reactivar en un periodo de 3 meses hasta 6 meses o hasta 4 años. Hay casos muy extraordinarios de personas que no viven en zonas endémicas y se van a un lugar donde no hay transmisión y de repente tienen nuevamente fiebre después de haber tenido una infección con Plasmodium vivax hace un año y vuelven a tener la infección sin tener contacto con un vector y es el resultado de esta forma hepática que quedó latente en el hígado y del desarrollo nuevamente del parásito y la liberación de merozoitos al torrente sanguíneo y nuevamente la infección o el cuadro febril. Entonces, esta situación biológica, vemos cómo también se
se replica o se expande a un contexto ecológico donde hay condiciones, donde está el vector, donde hay condiciones favorables sociales con relación a la vivienda, a la exposición al mosquito y se lleva a cabo pues la transmisión dinámica ya interactuando con aspectos ambientales, con las características del vector, las características del parásito y las condiciones de vida de las personas, ¿sí? Vuelvo a poner la imagen de las recaídas para poder entender este proceso. Muy interesante porque a partir del entendimiento de las recaídas en Plasmodium vivax, pudimos poder diseñar la estrategia de control focal, ¿sí? Como vemos aquí, la primera dice, número uno, es, digamos, el ciclo natural de la invasión de un hepatocito por un esporozoito, que son las formas infectantes que inocula el mosquito a la persona, invade un hepatocito, una célula hepática, y se multiplica el parásito y lo libera. Libera esos merozoitos y lo libera en torrente sanguíneo y estos invaden a los glóbulos rojos y ahí se lleva a cabo el ciclo esquizogónico que ya les comenté. Pero hay otro grupo de parásitos que también invaden al hepatocito, pero no se multiplica, quedan latentes, quedan latentes. No, se desconoce cuál es la causa que reactiva a estas formas latentes en las células hepáticas, que son las causas de las recaídas, ¿sí? Que parten de las formas hepáticas del parásito, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo porque ahorita vamos a ver la relevancia que tiene con relación a entender cuál es la situación de la transmisión y cómo se pueden diseñar estrategias para poder controlar y también en su caso poder eliminar este problema. Esta es la diferencia que hay. La recaída ocurre en dos parásitos conocidos, uno que es de mayor prevalencia en América Latina, el 75 o un poquito más del 75% de los casos que ocurren en América Latina son ocasionados por Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum, más del 90% de los casos ocurren en África. ¿Sí? La diferencia la recaída únicamente ocurre en Vivax y Plasmodium ovale. Ovale escaso, no hay casos de malaria por ovale, son muy escasos, los más frecuentes, falciparum y Vivax. Y Vivax, la mayor parte son en América Latina, ¿no? Entonces, las recaídas ocurren en estos dos parásitos, Vivax y ovale. Pero la diferencia con respecto a Plasmodium falciparum es la ocurrencia de recrudescencia. Plasmodium falciparum no ocasiona recaídas pero sí recrudescencias. ¿Qué es esto? En lugar de originarse esa nueva incremento de parásitos de las células hepáticas, en Plasmodium falciparum se incrementa nuevamente la presencia de parásitos a partir de una disminución en el torrente sanguíneo y nuevamente un aumento. Y eso está ocasionado también por la resistencia del parásito a los antimaláricos o a los antipalúdicos. Y eso puede ser origen de una recrudescencia, que es muy diferente a una recaída. Una recaída se origina precisamente de las células hepáticas. Y la recrudescencia únicamente hay un descenso de la densidad, de la magnitud de parásitos en el torrente sanguíneo, ¿sí? La tendencia a la incidencia y mortalidad en las Américas tiene una tendencia a la reducción, ¿sí? Muy importante. Y aquí vemos la magnitud por países que tienen mayor ocurrencia de casos, como es Venezuela, Brasil, Colombia. México tiene un lugar, digamos, que están en las menores condiciones de intensidad de transmisión, muy baja. ¿Sí? Los aspectos importantes que tenemos que considerar cuando ocurre la infección por malaria o paludismo. ¿Sí? En Plasmodium falciparum y Vivax en particular, que son los dos agentes importantes, ya comenté, uno de mayor frecuencia en la mayor parte de los casos que ocurren en África son por falciparum, la mayor parte de los casos que ocurren en América son por Plasmodium vivax, ¿sí? Y ambos son transmitidos por mosquitos, diferentes mosquitos. Vamos a ver también la parte de mosquitos más adelante, ¿sí? Y hay aspectos que determinan la manifestación clínica y también la ocurrencia de casos graves, ¿sí? Normalmente cuando hay invasión de los merozoitos o parásitos a los glóbulos rojos se multiplican dentro del glóbulo rojo, pues hay destrucción de los glóbulos rojos y de acuerdo a la intensidad
y la cantidad de parásitos, la destrucción del glóbulo rojo puede ser mucho mayor y ocasionar anemia. Y ese es uno de los datos importantes de esta enfermedad que puede ocasionar anemia. Y en países con desnutrición, pues eso también es grave y puede ocasionar la muerte. Pero también hay otro factor importante que también tiene que ver con cuando hay un eritrocito o un glóbulo rojo parasitado, se vuelve más adherible, se pega entre otros eritrocitos, otros glóbulos rojos, o se pega también en el endotelio capilar, ¿sí? Y al pegarse con un otro eritrocito, con el endotelio, va formando coágulos, va formando coágulos de sangre, exactamente, y eso puede obstruir los capilares, y es la explicación y la causa de la malaria cerebral y la causa de muerte principal en casos por Plasmodium falciparum, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entender cómo aquí hay una imagen en la parte derecha arriba, cómo se adhiere el glóbulo rojo al endotelio, ¿sí? Cómo también el merozoito que invade el glóbulo rojo va destruyendo también, conforme se va invadiendo eritrocitos, va ocasionando anemia. Y ese es uno del comportamiento clínico y de la gravedad también de la enfermedad, ocasionar anemia en los pacientes, ¿sí? Y la otra parte importante es esa adherencia que se incrementa o se ocasiona por los eritrocitos parasitados. Esa adherencia que desencadena la formación de coágulos y obstrucción de los capilares, ¿no? Entonces, una gran ventaja de la malaria es que contamos con una alternativa para su tratamiento y también tenemos un diagnóstico práctico aplicable en campo para poder también saber y confirmar los casos de paludismo, ¿sí? Tenemos una herramienta que es la gota gruesa. La gota gruesa son portaobjetos y se toman dos gotas, una gota gruesa y otro extendido, ¿sí? Para poder también enviar esta muestra, este frotis, al laboratorio y lo tiñen con GIEMSA y lo observan en microscopio para determinar la presencia de los parásitos dentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Por eso se toma un frotis para poder diferenciar bien las formas del eritrocito dentro del glóbulo rojo y la gota gruesa también para tener una facilidad más ágil para poder identificar los parásitos dentro del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, la gota gruesa es la alternativa, digamos, práctica y efectiva para poder hacer diagnóstico. Hay otras herramientas también, como serología, y también que se utilizan básicamente para poder medir la seroprevalencia de la presencia de la magnitud de la enfermedad en la población, pero la gota gruesa es muy importante porque además la gota gruesa con participación comunitaria es una de las alternativas importantísimas y que han contribuido a un buen control del paludismo en México y muchos países de Latinoamérica a través de la participación comunitaria de los promotores voluntarios o notificantes voluntarios, que son personas que han sido capacitadas para tomar la gota gruesa y el frotis y enviarlo al laboratorio y poder determinar y a su vez también tener la capacidad para dar tratamiento a las personas que tienen el cuadro sospechoso de paludismo, ¿sí? Este es un laboratorio donde se toma la gota gruesa, ¿sí? Aquí vemos la imagen de un frotis con una gota gruesa, que son dos gotas, se toman dos gotas, una para hacer la gota gruesa y otro el extendido, ¿sí? Son dos muestras con dos gotas de sangre, ¿sí? Es el procedimiento muy sencillo, son dos gotas que se colocan en el portaobjetos, una se extiende con otro portaobjetos que facilita pues su extensión y otro nada más se hace un cuadrito, una X o una Z, ¿sí? Para poder delimitar el cuadrito de la gota gruesa. Y ese frotis se deja secar, se envuelve en una hoja donde vienen todos los datos del paciente, ¿sí? Se llama N1, es una hoja de notificación, entonces te colocan los datos del paciente y se meten en ese papel y se envía al laboratorio con el programa de control. Entonces, hay, digamos, ya una guía para poder identificar los parásitos. Estos son parásitos dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Se observan en el microscopio.
se tiñe con Yemsa, es una color azul, ¿sí? Esta es la diferenciación de Plasmodium falciparum, ¿sí? Este es ovale, ¿sí? Este es malaria, otro parásito, y este es vivax. Diferencias muy particulares que determina la caracterización de uno y otro parásito. Aquí tenemos diferentes países y tratamiento a Plasmodium vivax y falciparum con los tratamientos que conocemos. Tenemos dos tratamientos, se llama cloroquina y primaquina. La cloroquina tiene efectos sobre las formas del parásito que están dentro del glóbulo rojo, ¿sí? O el ciclo esquizogónico. Y la primaquina tiene efecto sobre las formas que están en el hígado, ¿sí? Y esas formas que están en el hígado se llaman hipnozoitos, hipnozoitos. Espera, ahorita vamos a ver ¿cómo se escribe? Es H-Y-P de Pedro, N-O-Z-I-T-O, hipnozoito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de dar un tratamiento supervisado con respecto a dar un tratamiento no supervisado? Aquí vemos países, por ejemplo, Belice, que da un tratamiento, la dosis para dar tratamiento con cloroquina y primaquina es 10 miligramos de cloroquina por kilo de peso por día, y de primaquina es 0,25 miligramos por kilo de peso. La distribución de las dosis, los 10 miligramos por kilo de peso, se da en el primer día. Luego, en total, la dosis de cloroquina es 25 miligramos. Se distribuyen 10 el primer día, 10 el segundo y 5 miligramos el tercer día. Son 3 días de tratamiento de cloroquina. Y de primaquina, el tratamiento ideal, normado por la OMS, es de 0,25 miligramos de primaquina por kilo de peso durante 14 días. Ujú. Por 14 días, esa dosis. Entonces, las diferencias que se tienen con respecto a la resistencia del parásito al tratamiento está dado por la adherencia del tratamiento, ¿sí? Y el, el tratamiento supervisado ha tenido mejores resultados para evitar la resistencia. Como vemos aquí, por ejemplo, Costa Rica, que da un tratamiento supervisado, ha tenido un mejor control del parásito campo, El Salvador también, México también, el tratamiento que se da es supervisado. ¿Cómo se maneja esto en campo? Bueno, los notificantes voluntarios y también el programa va y busca personas febriles, toma la gota gruesa, lleva al laboratorio y regresa a dar tratamiento supervisado. Igual las muestras de gota gruesa que toma el personal comunitario cuando se llevan al laboratorio y son confirmados, el personal del programa llega a las comunidades para dar tratamiento y supervisar que se tome el tratamiento completo por los 3 o 14 días de tratamiento. Se han hecho adecuaciones del esquema de tratamiento. En lugar de completar 14 días, se reducen a 7 días, a la mitad de primaquina. En lugar de dar 0,25, se da 0,50 y se reducen de 14 a 7 días. De esa manera se optimiza en tiempo para tratar a una persona con paludismo de manera completa y supervisada, ¿sí? Esto es, digamos, las estrategias que se han estado contemplando a partir de la iniciativa del control de la malaria a nivel mundial, ¿sí? Y son metas que se han establecido, sobre todo por la situación de que sí hay casos, hay muertes por esta enfermedad, sobre todo en África, y ocurren principalmente en niños menores de 5 años. Y esto, como les comenté hace un momento, se origina por esta adherencia del eritrocito parasitado con el endotelio y que ocasiona microémbolos o coagulación dentro de los capilares y ocasiona pues obstrucción y isquemia cerebral, que es la causa de muerte en estos niños menores de 5 años, ¿sí? Entonces, son las metas que se han planteado: reducir la incidencia, reducir la tasa de mortalidad y tratar de eliminar, al menos en 35 países en 2030, la malaria, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante, cómo prevenir el resurgimiento de la malaria. No solamente es bajar a 0 casos, sino cómo se mantiene esta condición de 0 casos, que es el reto más importante, que ahorita vamos a ver cuáles son
estos aspectos que se tienen que cuidar y manejar de una manera estratégica para poder mantener la eliminación, ¿sí? En la historia del paludismo o de la malaria, hay herramientas que se han podido eh, establecer, crear en base a la evidencia sobre todo los tratamientos. Tenemos una ventaja con esta enfermedad, que hay un tratamiento que ha funcionado, sobre todo en la cloroquina y la primaquina. En otros países como África tienen problemas de resistencia, no usan cloroquina porque ya el parásito es resistente, tienen que utilizar derivado de la artemisina, ¿sí? Otros medicamentos, otros antipalúdicos o antimaláricos que sustituyen pues a los antimaláricos que ya han creado resistencia al parásito a ellos, ¿no? Y también tenemos los mosquiteros impregnados con insecticida, que son herramientas que han sido importantes y han reducido la intensidad de la transmisión en muchos países. Y también tenemos en 1995 que se inició la aplicación de pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas es una manera de aplicar el diagnóstico en comunidades muy alejadas. Entonces, con la prueba rápida es un dispositivo, ¿sí? Es una herramienta que incluye, en lugar de frotis, un dispositivo en la cual colocas una muestra de sangre y te indica en barras si es positivo o negativo a la presencia de parásitos en la sangre de la persona en menos de 15, 20 minutos. Y de esa manera, el notificante o la comunidad tiene el tratamiento y le inicia el tratamiento a la persona de manera inmediata. Entonces, las pruebas rápidas son una alternativa para localidades muy alejadas que permite también hacer un diagnóstico oportuno en campo y el tratamiento también oportuno en condiciones alejadas a lugares donde hay laboratorio o servicios de salud. El, digamos, el proceso para llegar a la eliminación, hay una etapa que es el control, que también tiene sus actividades estratégicas. Y la etapa de eliminación no solamente es llegar pues, a la eliminación, sino también cómo prevenir la introducción. Entonces, el programa para eliminación tiene que ser establecido con ciertos objetivos y metas específicas. Y un segundo programa es la reorientación de este programa para lograr prevenir la reintroducción. Entonces, eso es lo complejo de pasar de una etapa de control que hay es una etapa en la cual hay casos, hay presencia de transmisión que se ha ido disminuyendo, pero no se logró eliminar por completo y hay presencia de parásito. Y cuando ya se logra eliminar el parásito, ahorita vamos a ver ejemplos reales de cómo a partir de áreas que han logrado eliminar el parásito, vuelve nuevamente a resurgir la transmisión o la ocurrencia de casos. Este es, digamos, un esquema que está en el reporte de 2023 en verde países que ya lograron certificar la política internacional de la Organización Mundial de la Salud en convenio con los países, establecieron pues la oportunidad de poder certificar países libres de la transmisión de paludismo o malaria, ¿sí? O países que han eliminado la malaria. Y esto en verde están los países que han logrado pues certificar. Para certificar tienen que tener al menos 3 años sin la ocurrencia confirmada de un caso autóctono en el país, ¿sí? Y el último que logró eh, ese lugar de certificación fue Belice, ¿sí? Nosotros estamos en proceso todavía, ¿sí? ¿Qué pasa con la condición de eliminación con respecto al control? ¿Sí? Antes se hablaba de erradicación cuando se pensó que a través de fumigar viviendas, controlar al mosquito, se podía lograr la eliminación de la transmisión a nivel mundial. Y se hablaba de erradicación. Sin embargo, se comprobó que no fue factible y lo comprobamos pues que en la historia, a partir del programa, ahorita vamos a ver la historia del programa de control de paludismo en México, que se inició en 1945 con una alternativa que se consideró en ese momento que era la alternativa, la herramienta que iba a poder lograr su erradicación y no fue posible. Entonces,
Ahora se habla de eliminación. Es un proceso que tiene áreas delimitadas donde se va a poder interrumpir la transmisión y lograr eh, limpiar o eliminar por completo el parásito en un lapso de tiempo y luego una etapa de prevenir la reintroducción de la transmisión. Por todas esas amenazas que les comenté, el cambio climático, la migración y otros factores que tienen que ver con el vector, ¿no? Entonces, eliminación es interrumpir en un área limitada la ocurrencia de casos de malaria, o sea, de reducir a cero casos, no tener ningún un registro de casos en el área, eso es eliminación. Y puede hacerse en un contexto, digamos, municipal, estado o país. En este caso, la OMS establece que se delimite por país este proceso de eliminación y certificación. Entonces, es un país que complete 3 años sin un caso confirmado de paludismo, bajo ciertos criterios que validen que ciertamente no hay parásitos en el país, se certifica como país con malaria eliminada, ¿no? Sin embargo, hay condiciones que pueden, pueden permitir o pueden desencadenar una reemergencia de la transmisión por dos aspectos. Hay una condición de vulnerabilidad y una condición de receptividad. Son dos factores o dos riesgos que predisponen a la reemergencia, ¿sí? La vulnerabilidad tiene que ver con la probabilidad de presencia o entrada de parásitos en la zona donde ya no había parásitos de paludismo. Y esto está dado por movimiento de personas. Por ejemplo, una área, una comunidad donde ya no, ya tiene 3 o 4 años sin ocurrencia de casos, la presencia de una persona portadora del parásito, y si hay presencia de mosquitos, automáticamente se vuelve a restablecer la transmisión. Entonces, es una condición de vulnerabilidad. Una condición de receptividad está dada por la presencia de un incremento o que se mantenga un incremento de presencia de vectores o de mosquitos que son, digamos, zonas receptivas, porque si hay una presencia importante de mosquitos, del vector, y entra nuevamente una persona, pues son zonas receptivas. Entonces, se tiene que modular estos dos aspectos, la movilidad poblacional y la receptividad que tiene que ver con la presencia, abundancia y capacidad vectorial del mosquito, en este caso del anófeles, ¿sí? Estos dos conceptos es muy importante tenerlos en mente para poder hablar de eliminación, sobre todo poder hablar de cómo prevenir la reemergencia de la transmisión en zonas donde ya se eliminó el paludismo. La vulnerabilidad, que está dado por movimiento poblacional de portadores posibles, y receptividad, que está dado por la presencia del vector y su abundancia y su capacidad de transmitir. ¿Sí? Esta es una tabla que fue, digamos, el origen de esta definición de la focalización. La focalización tomando en cuenta localidades con ocurrencia de casos de paludismo o de malaria, ¿sí? Tenemos en una columna los años de historia de transmisión, es decir, localidades que tienen nada más 1 o 2 años de transmisión en un margen de tiempo de análisis, otras localidades que pueden tener 3 o 4 años, ¿sí? De transmisión, 5, 6, 7, 8, o a localidades que tienen permanentemente transmisión, ¿sí? Aquí lo que quiero yo representar es como el cerca del 4%, y luego la siguiente columna es el número de casos que se han registrado, confirmados en localidades que tienen 1 o 2 años de transmisión, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el porcentaje de la distribución de estos casos con relación al total. Y en otra columna tenemos las localidades. Hay 320 localidades que tienen una historia de 1 o 2 años, 120, 3, 4 y así sucesivamente. Las localidades que tienen una historia de transmisión persistente de 9 a 10 años, persistente 9 a 10 años, concentran el 49, cerca del 50% de los casos se concentran en localidades que tienen historia permanente de transmisión, ¿sí? Que tienen de 9 a 10 años con casos todos los años, ¿sí? Y solamente el 4%, ¿sí? 4% son, de los casos son localidades que tienen 1 a 2 años. Sin embargo, estas localidades que tienen poca historia, de años, pocos años con transmisión,
la mayoría de las localidades son el 43%, porque en la siguiente columna vemos la cantidad de localidades, 43%. Y las localidades, el número de localidades que concentran el 49% de los casos es el 11%. Es decir, el número de localidades son pocas las localidades que tienen persistencia de historia de transmisión, lo que nos habla de una focalización, lo que nos habla que hay localidades persistentes que están generando la ocurrencia de casos en localidades que no son determinantes, que no son persistentes, que son localidades que por el movimiento poblacional tienen presencia de transmisión y que no son potenciales, pero hay localidades que son las que están originando la transmisión y la persistencia en localidades donde hay transmisión. Entonces, esa, digamos, es la explicación de cómo se va focalizando. Se concentran el 49% de los casos en localidades que tienen una historia de transmisión de 9 10 años, ¿sí? Y el número de localidades en este universo de localidades únicamente es el 11%. O sea, el 11% de localidades concentra el 49% de los casos. Y son localidades con historia persistente, ¿sí? Digamos, esta descripción de la distribución de casos por localidad fue lo que fue determinando, pues, la focalización. Otro aspecto importante fue mostrar cómo es la tendencia de casos primarios y casos secundarios o recaídas, ¿sí? En esta gráfica tenemos en azul los casos únicos, personas que únicamente tuvieron en el lapso de 97 a 99 una vez paludismo o malaria. Y en rojo son las personas que tuvieron dos, tres o cuatro veces paludismo en ese periodo. O sea, son las personas que pudieron tener una recaída, porque todos son casos de Plasmodium vivas, una recaída o una reinfección, porque no podemos saber si realmente fue una recaída o fue una reinfección, porque también están dentro del área con transmisión. Entonces, aquí lo importante es que la frecuencia de estas personas que tienen dos, tres o cuatro veces una infección en un lapso de tiempo, concentran el 35% de los casos. Son los casos secundarios, son personas que tienen repetición de la infección por paludismo, ¿sí? Este fenómeno epidemiológico es únicamente de una localidad, Siriana de Miramar, que se estudió muy detalladamente en ese periodo, en Oaxaca, ¿sí? Y se pudo determinar la importancia que tienen este fenómeno de ocurrencia de recaídas o reinfecciones, ¿sí? Esta es la historia del paludismo en México. Tenemos una etapa antes de la campaña de erradicación, que está en moradito, ¿sí? En la campaña de erradicación se basó en la fumigación de viviendas. Lo que se buscaba era, a través de fumigar las paredes con DDT, que es un insecticida que tiene efectos sobre los mosquitos de manera importante, rociando, y se basó esta estrategia en conocer que el mosquito le gustaba o le gusta posar en las paredes, se posa en las paredes. Esa observación que hicieron los entomólogos y los malariólogos determinó el uso del DDT en las paredes. Entonces lo que se hacía es impregnar las paredes con DDT, ¿sí? De esa manera, cuando llegaba el mosquito y posaba en la pared, pues se moría, ¿no? Y sí funcionó y se comprobó que era una alternativa exitosa. Y eso se empezó a aplicar en los 55, 56. En todos los países hubo una inversión importante y fue precisamente la campaña mundial de erradicación, que también en México tuvo mucho efecto, ¿sí? Sin embargo, como es una campaña muy cara, no se lograba pues cubrir y con oportunidad también la estrategia. Entonces hubo una reducción de recursos. No todas las comunidades, no todos los estados lograron la erradicación, y se cambió a una estrategia más razonable, más, digamos, focalizada, y de tal manera que el uso del DT fue reduciéndose también por el efecto también de la resistencia del vector al DDT. Entonces también disminuyó su uso en México. Y ahí empezó la etapa de control. Luego empezó la etapa del PAIS. El PAIS es Programa de Acciones Intensivas Simultáneas. Hubo un interés político para poder eliminar el paludismo nuevamente o tratar de reducir su intensidad de transmisión utilizando
diversas actividades como es el rociado de viviendas, el tratamiento masivo de comunidades con cloroquina y primaquina, ¿sí? La utilización de medidas para el control de criaderos, ¿sí? Y esas estrategias, esas actividades, de manera intensiva en todas las localidades positivas, logró una reducción importante hasta el 1997. Sin embargo, nuevamente, no se pudo mantener el recurso para seguir avanzando en esa reducción y de repente hablando de del comportamiento natural con respecto a huracanes, cambio climático, tuvimos un huracán, el huracán Paulina, que ocurrió a finales de 97 en las costas de Oaxaca y originó un incremento de los criaderos después del huracán y nuevamente un incremento en la cantidad de la abundancia del mosquito, de anófeles, y nuevamente un brote importante que ocurrió en Oaxaca, en la costa de Oaxaca. De tal manera que Oaxaca concentró prácticamente el 80% de los casos del país. Entonces hubo un brote, el brote que a partir de ese brote también hubo circunstancias políticas en la cual se determinó ya no usar DDT. Entonces, a partir de ese año 97, 98, 99, fue cuando se empezó a diseñar la estrategia del control focal. Y el control focal se aplicó en el 2000. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es el control focal. Esta es la situación que tenemos ahora, el 59 al 2023. Como pueden ustedes ver, particularmente Oaxaca, que fue el estado con mayor transmisión en el 98, que le comenté que fue el huracán Paulina, y concentró casi el 79% de los casos del país, ¿sí? Logró tener años sin transmisión hasta 2007, ¿sí? Tuvo un momento de nula transmisión y de repente nuevamente volvió otra vez a emerger, ¿no? Estos son los casos que tenemos actualmente. Estamos reportando 154, 37 casos en 2023. O sea, hay una reducción importante de la transmisión, ¿no? ¿Cuáles son los estados con mayor transmisión, con mayor ocurrencia de casos? Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y Sinaloa, que concentran el 85% de los casos del país. Aquí estoy señalando en números los casos que Oaxaca registra en el periodo del 2008 al 2023, el estado que logró la eliminación en el 2014 y tuvo 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sin casos. Y nuevamente en 2022 registra 17 casos. Esta es una muestra de cómo un estado que pudo haber logrado la certificación tuvo una reemergencia de la transmisión precisamente porque hay condiciones de receptividad y vulnerabilidad para la reemergencia de la transmisión, ¿sí? Este nuevamente la explicación o la gráfico de la focalización de la transmisión de la ocurrencia de casos primarios y secundarios. En rojo están los casos repetidores, recaídos, reinfecciones, y en azul los casos nuevos. Y la frecuencia es muy importante. Y ocurren principalmente en la época de seca. Está en color naranja, la época de seca, y eso está muy relacionado con el tipo de vector que ocurre en esa zona. Eso es un vector que es de época de seca, se llama Anopheles eupotipenis. Esto les voy ahorita a comentar sobre las características del vector. Aquí, el vector o el mosquito, cuando hablamos de la parte biológica del parásito, cuando hablamos del contexto ecológico donde ocurre la transmisión, tenemos que considerar también al vector que está, digamos, participando en la transmisión. Esto es muy importante, conocer la capacidad vectorial, la capacidad, la competencia vectorial. La competencia vectorial se hablan de dos conceptos en entomología, la capacidad y la competencia. La competencia tiene que ver con la interacción del vector con el parásito, aquel ciclo que le comenté, el ciclo esporogónico, ¿sí? Eso es muy importante, el mosquito interacciona muy bien con el parásito, ¿sí? Y eso le da una capacidad, una competencia vectorial, pero también tiene una capacidad vectorial, la capacidad para transmitir. Tiene que ver con su comportamiento, necesidad de alimentarse de sangre y también de adaptarse a las condiciones de vida de la persona para poder entrar a la casa al momento que la persona está durmiendo, poder picar, alimentarse y salir de la casa, ¿no? Entonces, tiene un comportamiento que se adapta pues a las condiciones de vida de las personas y eso le da una cierta capacidad vectorial.
¿Qué mosquito es el que participa? Hay una cantidad inmensa de mosquitos en el mundo. Cada país, cada región tiene sus mosquitos transmisores de paludismo. En el caso de Sudamérica, Anófeles, Anófeles darlingi, ¿sí? En México tenemos dos que son potenciales, Anófeles albimanos, Anófeles pseudopuntipenis. Y cada mosquito tiene su hábitat, tiene su ecosistema donde tiene mayor capacidad de sobrevivencia, de abundancia y también su capacidad vectorial y su competencia vectorial con relación al parásito. En México, por ejemplo, el más importante es el pseudopuntipenes, el mosquito que transmite en Oaxaca, como les comenté, es un mosquito que se encuentra en zonas en época de seca, ¿sí? Y en ríos, arroyos cercanos, en montañas, en localidades que están en montaña, en arroyos. Y también se identificó una característica no fisiopodipéndica con relación a ciertas algas, algas que permiten la cría de mosquitos. Y albimanos es de zona costera y más abundante en época de lluvia. ¿Sí? Entonces, les comenté del ciclo esporogónico. Si recuerdan que el esporozoito que se desarrolla dentro del mosquito, cuando el mosquito pica a una persona enferma con paludismo, se llevan las formas sexuales, que son los microgametos, macrogametos, y hay una salida del microgameto fecunda al macrogameto, a la hembra, y se forma el huevo, el cigoto, que atraviesa la pared intestinal del mosquito para desarrollar el quiste o quiste y de ahí se multiplican los parásitos y al romperse salen los esporozoitos. Los esporozoitos van a la glándula salival y es precisamente la manera como un mosquito infectado infecta a una persona. ¿Sí? Estos son los mosquitos, Anopheles albimanos, son muy parecidos, pero tienen características taxonómicas muy particulares que los permite diferenciarlos, ¿sí? Y Darlingi es más frecuente en Sudamérica, sin embargo tenemos en México, sobre todo en la parte de Campeche tenemos Darlingi también, que hay aspectos que estudiamos del mosquito. O sea, no todos los mosquitos son transmisores, hay una fracción que se han adaptado a la capacidad pues, de incrementar este potencial de alimentarse de personas. ¿Y qué le estudiamos? Primero, si el mosquito tiene esa capacidad de preferencia de alimentarse de sangre humana, ¿sí? Estoy viendo el tiempo, perdón, ya me pasé. Hay mosquitos que les gusta estar dentro de la casa o fuera de la casa, hay mosquitos que les gusta picar y salir. Todo ese comportamiento de capacidad vectorial nos permite ver qué podemos hacer para poderlos contrarrestar, ¿sí? Voy a ir más rápido. Lo que encontramos aquí en México fue la presencia de este que ven verde, son algas filamentosas y está asociado mucho con este mosquito. Este descubrimiento nos permitió ir diseñando la estrategia del control focal, ¿sí? ¿Sí? Esas algas filamentosas están muy asociadas, esos son criaderos potenciales de submultipenis, ¿sí? Se encuentran en Chiapas, en Oaxaca, en muchas zonas, incluso en zonas de montaña, se en las algas, ¿sí? Este conocimiento y comprobamos que al reducir estas algas filamentosas, los criaderos disminuían de manera importante. Todo este conocimiento basado en evidencia fue lo que fue construyendo este diseño del control focal, que determinó cuatro actividades. Uno, la estratificación. La estratificación simplemente es clasificar localidades entre mayor y menor nivel de ocurrencia de casos. De tal manera, les comenté, ese 4 o 5% de localidades que concentran la mayor cantidad de casos, si hacemos acciones en esas localidades donde son persistentes, vamos a tener un impacto importante. Entonces, la estratificación es una actividad que permitió delimitar las localidades de mayor persistencia de transmisión. Y luego la detección y tratamiento oportuno, ¿sí? Eso sabemos que es una herramienta formidable. El parásito no es resistente a la cloroquina y primaquina, entonces tenemos también un diagnóstico de campo con la gota gruesa para poder determinar y confirmar el caso y dar el tratamiento oportuno. Y luego la eliminación de las algas filamentosas a través de la participación comunitaria. Fue formidable conocer que en Oaxaca la práctica comunitaria del tequio, en la cual la comunidad tenía actividades de participación comunitaria, permitió adecuar esta estrategia para que ellos hicieran esa eliminación de criaderos o de algas filamentosas. Y la participación comunitaria. Entonces, esos cuatro elementos fueron lo que definen el control focal.
Esta es la situación que tenemos en México del 2121. Son en rojo los que tienen mayor transmisión. Tenemos la zona de Chihuahua y la zona de Chiapas, la que concentra la mayor transmisión de paludismo en México actual, ¿sí? Muy relacionado con áreas, zonas indígenas, ¿sí? Zonas marginadas, zonas de mayor vulnerabilidad social y económica, muy asociadas, ¿sí? Condiciones de pobreza también están muy relacionadas con las condiciones de mayor transmisión en México, aunque tenemos pocas áreas, pero sí tenemos. El escalamiento de esta experiencia lo pudimos transmitir o lo pudimos compartir con Centroamérica. Fui parte de un proyecto regional y estas experiencias del control focal se aplicaron en diferentes países de Centroamérica. Algunos se aplicaron, por ejemplo, modificación de espacios, por ejemplo, la pinta de cal. La cal tiene un efecto repelente al mosquito, entonces se evita que el mosquito llegue a las viviendas a través de pintar las paredes con cal. Y eso también tiene un efecto sobre teatomas, sobre alacranes. Es una manera también de reducir, de tener una protección contra el mosquito. Otras actividades, el control biológico a través de peces para poder también eliminar las larvas del mosquito. El ciclo del mosquito es larva y luego pupa y luego ya el mosquito emerge de los criaderos, ¿no? Huevo, larva, pupa y emerge. Entonces, a través de los peces guppies, por ejemplo, en criaderos, cuerpos de agua amplios, puede ser una alternativa. También lo utilizaron en Centroamérica. Las algas, remoción de las algas filamentosas. Aquí estamos viendo cómo están quitando las algas, ¿sí? Todas esas actividades lo aplicaron en Centroamérica, no hicieron una copia, adecuaron de acuerdo al comportamiento, a los criaderos del mosquito y lo adecuaron a la preferencia de cada comunidad. Algunos también hicieron actividades de canalización de criaderos, ¿sí? Con apoyo de municipios. Otros también utilizaron incluso el árbol de NIM. El árbol de NIM es un árbol que repele al mosquito. Sembraron un árbol de NIM y eso también protegió a la comunidad, ¿sí? Y otros también hicieron actividades de saneamiento y también de pinta de las paredes con cal, ¿sí? También se fortaleció la capacidad de diagnóstico y también se realizaron algunas estrategias lúdicas para dar a conocer, educar a la población sobre lo que es la transmisión y cómo se pueden prevenir, ¿no? Esto fue una estrategia formidable, tuvo éxito en Panamá sobre todo, con las comunidades hubo actores como médicos, aquí en la foto que está al centro está la doctora formidable, que, que ella con su aprendizaje sobre esta estrategia y con colaboradores de Panamá se pudo aplicar la estrategia de control focal con un éxito extraordinario, con la participación comunitaria, que fue lo más importante. Entonces, se organizaron comités de salud, capacitaciones, se integró diferentes actores del sector salud, del sector gubernamental, ¿sí? Fue una participación extraordinaria, incluyendo incluso la medicina tradicional de las comunidades, ¿no? Fue una gran participación porque la comunidad fue entendiendo, fue comprendiendo y fue observando, fue experimentando una reducción paulatina de la transmisión, ¿sí? eh, Básicamente, la comunidad se empoderó del conocimiento y de esta práctica del control focal, tomando en cuenta el entendimiento del parásito, tomando en cuenta el entendimiento del comportamiento del mosquito, tomando en cuenta la importancia que tiene la participación comunitaria para poder contrarrestar las condiciones de la transmisión, ¿no? Y todo se hizo con el programa. Estas son ferias que se hizo cada año, de ferias 2006, 5, 6, 7. O sea, esta dinámica de movilización social es extraordinaria, porque muestra el empoderamiento de la propia comunidad sobre el entendimiento y la participación para prevenir de manera sostenible este problema, ¿no? Y bueno, una reducción importante. Tuvimos un éxito, es un proyecto que terminó en 2009, ¿sí? También incursionamos en la estrategia poderlo hacer regional, pensando en que si México elimina el paludismo, tiene que también considerar que países de Centroamérica tienen que eliminarlo porque tenemos muchas amenazas, la migración que puede también dar lugar a esa condición de vulnerabilidad y la reemergencia de la transmisión, con un proceso también bien planificado. Hay muchos materiales que hemos creado, que hemos generado, libros, manuales de vigilancia, una guía también para la comunidad, juegos lúdicos, en fin, hay muchos materiales que están disponibles también para
lograr apoyar técnicamente esta estrategia de control focal. Y bueno, por último, ya para terminar, aquí una de las mensajes, los pacientes son el mayor recurso sin explotar en la asistencia sanitaria. Reconocer y fortalecer el rol del paciente con pacientes bien informados, con los que tomemos decisiones compartidas, pueden ser la mejor esperanza que exista para asegurar que la atención a la salud siga siendo efectiva y sostenible en el futuro. Eso implica, pues, la importancia para empezar en eliminación, no pensar una estrategia vertical, tiene que ser So, horizontal. Tenemos que considerar a la comunidad como parte de la estrategia para poder lograr la ¿eh? eliminación integral. ¿Se Muchas cayó? gracias, creo que hasta aquí llegamos. Perdón por el tiempo que me pasé, se me fue el tiempo, a mí me emociona mucho hablar de paludismo y espero que tengan preguntas, con mucho gusto, adelante. No, doctor, al contrario, nos llevó de la mano y estábamos así, wow. Y no hay nada mejor que un profesional y un investigador que le apasiona su tema, doctor. Y, Gracias, y nos contagia. qué bueno, Sí, esa es la intención. sí, Gracias. están llegando muchas preguntas y comentarios y les pedimos aquí a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar el chat o levantan la mano y les abrimos el micrófono, recordando que también en AMPES tenemos un número y es más 52 55 87 92 46 58. Y vamos a empezar, y en eso que estaba usted comentando de Oaxaca, exactamente comenzaron a hacerle pregunta un promotor de salud de Oaxaca. Sí, ¿Los síntomas del paludismo han tenido algunos cambios? regularmente no deben cambiar a menos que tengan algún medicamento o un antipalídico que estén tomando o incluso una medicina tradicional que disminuya la intensidad de la sintomatología, ¿sí? Una característica importante de Oaxaca y de muchos estados es que tienen un programa bien fortalecido que supervisa el tratamiento y ha evitado la resistencia del parásito a los antipalúdicos que ya estamos utilizando. Hemos utilizado cloroquina y premaquina de manera permanente sin tener ningún problema, porque ha sido supervisado. Los cambios en sintomatología no están ocurriendo porque se tratan oportunamente los casos, se diagnostican oportunamente y se tratan oportunamente. Entonces no se ha permitido una variación como ha ocurrido en otros países que tienen, por ejemplo, venta de antipalúdicos como es el Aralén, Paludol que hay en Guatemala, en Centroamérica, porque no tienen un programa que los esté, digamos, vigilando con detección y tratamiento. Entonces la población tiene que buscar alternativas, busca y se automedica. Se automedica desconociendo si es paludismo, simplemente porque tengo fiebre, este medicamento me quita la fiebre y se está tomando una cloroquina que en el nombre comercial es Paludol o es Aralén. Entonces, sí baja la sintomatología, pero no se cura. Entonces baja el nivel de parásitos a un nivel que ya no da síntomas, se siente uno bien, y de repente nuevamente se vuelve a restablecer la parasitemia y vuelve a presentar fiebre. Es lo que ocurre en África. En África hay personas que tienen en un año 7, 10 o 11 veces paludismo. Y hay personas que viene el vector, les transmite el parásito y no tienen sintomatología porque han creado una inmunidad. ¿Sí? Sin embargo, también han ocasionado muertes en niños, pues. Entonces, porque no tienen una inmunidad como el adulto que ya ha estado expuesto al parásito y ha generado una inmunidad que los protege de manera, digamos, los estabiliza en el tiempo que están en exposición con el vector transmisor. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. O un médico de Oaxaca Dígame. dice, el tratamiento de transmigrantes con mínima estadía en nuestras regiones es complicado. ¿Podríamos tener alguna opción terapéutica factible que proponer? Definitivamente sí, o sea, el programa inició esa situación de poblaciones migrantes, por ejemplo, cuando
agricultores de Oaxaca iban a cortar el tomate en la zona de Sinaloa, en el norte. Se iban por temporadas y había brotes de paludismo en la zona porque pues iban algunos enfermos pues llegaban allá y ya presentaban los síntomas y como hay mosquito pues se dispersaba pues la transmisión. Entonces, en las condiciones de migrante lo que hay que asegurar es la detección y tener de manera oportuna el tratamiento. Tenemos herramientas, tenemos el diagnóstico, ¿sí? Y tenemos el tratamiento. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muchos de los parásitos que pueden tener estos migrantes pueden ser parásitos resistentes porque vienen de Centroamérica. Y no solamente vienen de Centroamérica, vienen también de África, vienen personas que posiblemente, y aquí en México en particular, en la Ciudad de México, ¿sí? Se han hospitalizado migrantes que tienen paludismo por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina y primaquina y han tenido que conseguir alternativas como la artemisina para poderlos tratar y se tienen que tratar a nivel hospitalario. Entonces, la recomendación es considerar cuando hay movimientos migratorios tener un lugar, un sitio donde se pueda tomar muestras de sangre, confirmar el caso y tratar y saber si es Vivax o el falcíparo. Porque si es falcíparo, muy seguro es un parásito resistente al tratamiento que tenemos disponible en México. Y hacer, digamos, la notificación al programa. El programa de Oaxaca está bien capacitado, tiene una fortaleza, ellos y también está muy vinculado con nivel federal para poder también determinar qué tipo de parásito es y qué tratamiento es el más adecuado. Es importante manejarlo de manera sistemática, de manera bien fundamentada, para evitar que este caso sea un portador y pueda dispersar la transmisión. Sobre todo que son parásitos resistentes, sobre todo por falciparum. Muchas gracias, doctor. Aquí llega uno a nuestro número. Dice, soy promotora de Guerrero. ¿Ah? Al estarlo escuchando, como usted sabe, el huracán Otis, Ujú. tenemos que estar alerta de que aparezca el paludismo en comunidades de Guerrero. Realmente son zonas receptivas, volviendo otra vez a la explicación de que hay lugares con presencia del vector. El vector no desaparece, permanece, ¿sí? No tenemos el parásito, no hay casos, pero sí tenemos el vector. Si viene un vector a través de una persona enferma, pues ahí se desencadena pues la transmisión. Entonces, sí hay condiciones de riesgo, de receptividad al menos, y puede ser de vulnerabilidad si hay movimientos migratorios de personas que vengan de países endémicos. Entonces, sí es, y bueno, volviendo el OTI, fue, digamos, un evento parecido al que ocurrió en Oaxaca en el huracán Paulina. Y recordemos que a partir de Paulina se entendió, cuando nosotros estuvimos trabajando en Oaxaca para controlar el paludismo, el brote de paludismo, en Guerrero también afectó el huracán y hubo un brote de dengue en Acapulco en aquel tiempo, que fue en el 98. Entonces, ahí estábamos el grupo de Senapres en un lado y nosotros estábamos en Oaxaca y ciertamente, al un principio les dije, hay amenazas que no podemos controlar, como son las cambio climático, los huracanes, los movimientos migratorios, las condiciones económicas también. Una reducción un déficit económico también afecta a la salud de la población. Se vuelven más vulnerables, no hay para comer, no están bien alimentados, se vuelven más susceptibles pues a la infección y a la ocurrencia de casos, ¿sí? Todos son factores que tenemos que ver cómo son determinantes o condiciones que pueden también dar lugar a una mayor vulnerabilidad pues a la ocurrencia de la transmisión. Ciertamente la respuesta es sí, hay riesgo, aunque no tengan casos, hay riesgo de que pueda venir, venir una ocurrencia nuevamente la transmisión en zonas que se han, digamos, eliminado temporalmente o como el caso de Oaxaca, tuvieron casi 7, 8 años sin ocurrencia de casos después de haber tenido una gran transmisión, una gran incidencia, y volvió otra vez a tener casos recientemente. Ujú. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a nuestra página de Facebook. Y dice Armando, doctor Ángel, una pregunta. ¿Qué tan efectiva es la vacuna? Bueno, aún no se tiene una vacuna ideal, se está buscando la ventaja de lograr reducir la ocurrencia de muertes por malaria, sobre todo en África. Allá se está aplicando, se está tratando de
de bajar el nivel de patogenicidad de infección por el parásito, sobre todo en población infantil, que es la más vulnerable, la más susceptible, ¿sí? Porque no tiene una capacidad inmune. Entonces, no se está utilizando en zonas muy selectivas, pero sobre todo tratando de optimizar la protección en grupos vulnerables como son los infantes, ¿sí? No se utiliza de manera general, se está haciendo de manera selectiva, precisamente donde, y con el propósito de reducir, digamos, muertes por esta enfermedad. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Aquí él mismo pregunta, doctor, ¿dónde puedo conseguir los mosquiteros? Bueno, el programa, dentro de su estrategia para avanzar en la eliminación, ha cubierto la mayoría de las comunidades endémicas. El mosquitero, hay, por ejemplo, empresas que lo venden. Por ejemplo, Bayer tiene una empresa que fabrica insecticidas, pero también fabrica herramientas como este tipo de herramientas para evitar contacto con el mosquito, mosquiteros impregnados con insecticida. La empresa Bayer lo vende. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, Senaprece, ha distribuido este tipo de herramientas, como es los mosquiteros impregnados con insecticida, y ha cubierto todas las comunidades endémicas del país, sobre todo en el estado de Chihuahua y en el estado de Chiapas. Sin embargo, no asegura la efectividad, porque también consideremos que tenemos que lograr la aceptación de la intervención por parte de la comunidad. O sea, si no se utiliza el mosquitero, porque puede ser que llegue del programa, los técnicos hagan la orientación, la socialización de la herramienta con la comunidad, un acuerdo, que son muy aceptados los personas del programa. Sin embargo, consideremos, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, que son comunidades que migran mucho, se mueven mucho. Entonces, muchos aspectos limitan la capacidad de la estrategia. Por eso tenemos que ser muy, contextualizarlo. Cada comunidad tiene sus particularidades, ¿sí? Entonces, la intención del programa ha sido muy buena, pero también tenemos que considerar que tenemos que contextualizar por las diferentes características que tiene cada comunidad. En el caso de Chihuahua, recién estuve con un alumno que hizo su tesis, y sí encontramos muchas limitaciones que tenemos que reforzar para que estas estrategias realmente lleguen y logren la efectividad en la protección de las personas, del contacto con el mosquito a través de los mosquiteros impregnados con insecticidas. Porque muchas veces los mosquiteros pueden estar ahí arrumbados, guardados, o cuando los ponemos nosotros, puede decir que no les gusta y los quiten porque pues da calor también. O sea, el mosquitero pues limita pues que entre el aire. Entonces, si son zonas muy calurosas, pues lo quita. Además, si hay muchos problemas también de conflictos o de condiciones delictivas, de narcotráfico también, las comunidades tienen que cambiarse de lugar. Hay mucho movimiento, son poblaciones que tienen esa cultura de movilizarse. Entonces, pues no van a ser muy sistemáticos en llevar el mosquitero. En fin, son cosas que van más limitando pues el efecto de esta intervención. Pero aquí la parte comunitaria es muy importante a través de los promotores. O sea, el promotor tiene un potencial para poder vincularse con la comunidad, ser aceptado por la comunidad y poder transmitir, poder socializar, digamos, el entendimiento del problema, y cómo la comunidad también va entendiendo y va, digamos, aceptando y logrando esa motivación para poder lograr que la intervención sea útil y sea utilizada también, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí seguimos en Facebook, dice María González. Aquí en Argentina tenemos dengue. Ujú. Y dice, impresionante la información que brinda, doctor. Muchísimas gracias, dice María González. Eh, Hay muchas felicitaciones por compartir. Excelente ponencia, excelente. Gracias, doctor, por su ponencia. Gracias, excelente ponencia. Tenemos muchísimos mensajes. Ahora vamos aquí a las preguntas y comentarios de nuestra sala de Zoom.
les pedimos si alguna de las personas quiere levantar la mano y le damos el micrófono. Y nos preguntan, eh, que me los localizo. ¿Cuál sería la diferencia entre realizar una gota gruesa y una frotis? Bueno, Anilao. el frotis nos permite tener una identificación de las características del parásito, si está en su fase, diferenciar los gametos de las formas que se están multiplicando dentro del eritrocito. Se llaman, por ejemplo, trofozoitos. Son formas jóvenes. Hay esquizontes, cuando ya se empieza a multiplicar, se logra ver la multiplicación del parásito dentro del eritrocito. Se logra ver, diferenciar si es un microgameto o macrogameto, si es hembra o macho. Se logran ver las formas sexuales, ¿sí? O sea, el frotis nos permite diferenciar, ¿sí? Las etapas de desarrollo del parásito dentro del eritrocito, ¿sí? La gota gruesa, como está concentrada la sangre, nos permite identificar de inmediato si está negativo o positivo, simplemente, ¿sí? Pero cuando encontramos, inclusive porque podemos encontrar niveles de parasitemia muy bajos, ¿sí? Una infección muy baja de parasitemia. O también pacientes, personas que por alguna razón se automedicaron o tomaron un tratamiento de medicina tradicional que logró reducir la densidad o la cantidad de parásitos en sangre. Entonces la gota gruesa nos permite tener mayor precisión en identificar el parásito, ¿sí? Entonces hay un procedimiento de lectura de la gota gruesa de manera sistemática para poder leer y revisar toda la gota gruesa. Y el frotis, diferenciar las etapas del parásito dentro del eritrocito. Y poder también, poder identificar la especie. Si es vivax, si es falcíparo, en dado caso, o vale, ¿sí? O malaria, ¿sí? Porque también hay otro parásito, noblesi, también hay otro parásito, son que recién se encuentran en, en monos, arañas, o sea, hay también parásitos que también pueden transmitirse al humano, que son básicamente silvestres. Entonces, el frote nos permite diferenciar la especie del parásito. Ujú. Ella misma, Annie Laura Flores, pregunta, ¿es la adherencia el principal mecanismo patógeno de la malaria? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, por eso cuando presenté el esquema de la infección, es importante reconocer cómo ese procedimiento fisiopatológico del papel del parásito y cómo se origina esta famosa malaria cerebral, ¿sí? Ciertamente, en falcíparo, cuando invade el glóbulo rojo se vuelve más adherible, pero también se observó, así en una observación en un microscopio de ultra definición, se lograron observar en el borde de la membrana del eritrocito infectado unas protuberancias que se llaman NOPS. NOPS son protuberancias que son las que se adhieren al endotelio capilar, ¿sí? Y eso es precisamente la identificación de lo que origina esta adherencia del eritrocito a la endotelio capilar y de otros eritrocitos que van formando un coágulo. Y ese coágulo, cuando son capilares muy pequeños, obstruye y es la isquemia que ocasiona la muerte en los niños de malaria cerebral, sobre todo. Y otros organismos, otros órganos también, el riñón, pero sobre todo en el cerebro. Esa es la principal causa, precisamente originado por la adherencia predispuesta por falciparum, sobre todo en niños. Ujú. Muchísimas gracias. Aquí seguimos en Zoom. Dice Julián, saludos desde Colombia. Excelente ponencia, Ofelia. Orlando, excelente tema. Muy buenas tardes, excelente. Isabel, muchísimas gracias. Padilla, excelente ponencia. Isela, gracias por la excelente información, doctor Berta. Es excelente la información, muy clara y la manera de explicar. Gracias por compartirla, doctor. Y Marinela, ¿sí? Dice, entonces, doctor, ¿siempre son los mismos síntomas?
Efectivamente, puede variar en base, como comentaba, si tienen a una automedicación que modifique la manifestación clínica. Pero el paroxismo que le llamamos en malaria, que se origina por los ciclos esquizogónicos, como les comenté, cada tercer día, cuando hay ruptura de los eritrocitos que tienen múltiples merozoitos o parásitos que se liberan, pero también liberan toxinas que reactiva el sistema febril en el organismo, precisamente por esas toxinas, y es cíclico, cada tercer día. Es un paroxismo, por eso es eh, muy particular, pues, la sintomatología del paludismo, sobre todo por Vivax, de la ocurrencia de fiebres al mediodía, una fiebre intensa, el paroxismo, calofríos, el dolor de cuerpo, y incluso empieza después a sudar, ¿sí? Eh, entonces son momentos críticos, y le llamamos paroxismos febriles, ¿sí? Fiebre, y luego un frío, y empieza a tener calofrío. Entonces hasta tiembla la persona. Son episodios repentinos cada tercer día. Y es característico, ¿sí? Pueden modificarse por varios factores. Primero, por la inmunidad. Si son personas que han tenido contacto con el parásito, se van adaptando, se van teniendo una inmunidad que la presencia de la sintomatología se va reduciendo. Hay personas en África que tienen la infección y siguen trabajando, normal, porque ya su inmunidad se ha fortalecido tanto que, pues, contrarrestan la densidad de parásitos, pero se ha adaptado tanto el organismo a la presencia del parásito y su inmunidad que los ha, digamos, reducido, y se mantienen como normales. Entonces, la inmunidad, la exposición a parásitos de manera subsecuente puede dar lugar a una modificación de la sintomatología hasta una situación de asintomáticos, ¿sí? O la automedicación, porque la automedicación, pues obviamente que también baja la parasitemia, pero no, si no es un tratamiento curativo, no un tratamiento bien aplicado, pues no se cura, no se elimina por completo el parásito, sino se baja a un niveles muy bajos, y también la sintomatología se reduce hasta estar asintomático. De repente nuevamente se vuelve otra vez a elevar la densidad de parásitos y nuevamente ocurrir la sintomatología del paludismo nuevamente. Ujú. Muchísimas gracias. Aquí nos dice Juan Manuel Becerra, en Tamaulipas, por el movimiento migracional, el año pasado se presentaron casos de paludismo en migrantes. ¿El riesgo de tener casos autóctonos es latente? Tamaulipas depende del lugar. Hay que ver la situación, como comenté, de receptividad. Sí debe existir el vector, debe haber un vector. Tamaulipas, en la época de alta transmisión, no fue una área donde hubo una transmisión elevada. Puede ser que sí exista algún vector, sobre todo albimanos posiblemente. No es un vector con una gran capacidad vectorial, o sea, la receptividad no es tan elevada. Sin embargo, sí es necesario que el programa haga una exploración entomológica para identificar la presencia del vector y cuál es la abundancia, cuál es la cantidad, cuál es, digamos, el nivel de capacidad vectorial relacionado con el vector. Y otro aspecto, si hay movimientos migratorios, determinar las áreas donde se está moviendo esta población y tener centros de detección, centros para tomar la gota gruesa e identificar de manera oportuna a cualquier persona febril para de inmediato dar el tratamiento, ¿sí? Sobre todo porque puede ser que sean portadores de parásitos que no sean vivas, que sean falciparum, incluso resistentes al tratamiento con cloroquina o primaquina, para poder dar el tratamiento adecuado a este caso. Ujú. Entonces, son dos cosas, es el ver, valorar el aspecto entomológico del vector y tener, digamos, un sistema para detección oportuna de la confirmación de los casos y ver qué tipo de especie es la que está ocasionando una enfermedad en estas personas en movimiento. Ujú. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas felicitaciones en Facebook. Dice Mariana, excelente retroalimentación sobre el tema. Saludos desde Vectores de Veracruz. Aquí en nuestra página de Zoom dice, nos hubiera gustado escucharlo más. Una más dice, ¿qué recomendaciones puede brindar
para los países que conforman la Amazona y que tienen Amazonía. alta incidencia de este evento? Bien, hay mucha experiencia en nuestros países. El programa, eh, la orientación de la iniciativa de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, expertos en malaria, expertos en paludismo, la OMS, y también localmente en los países endémicos tienen mucha fortaleza, mucha capacidad. El reto es, por ejemplo, el vector, y que son diversos. Allá tenemos Anopheles darlingi, que es el principal vector que ocurre en Sudamérica. Condiciones sociales, las mismas que vemos, tenemos en México, condiciones sociales, económicas, ambientales, que favorecen la presencia digamos, la capacidad también del vector que está, digamos, prevalente en las zonas. Entonces, la recomendación es, aquí la propuesta que iniciamos en México fue estudiar, entender mejor la transmisión, conocer mejor al vector, diseñar una estrategia que realmente logre un control sostenido, pero también ir pensando en cómo delimitar o cómo controlar estas condiciones de receptividad que tienen que ver con el vector y de vulnerabilidad que tienen que ver con los movimientos poblacionales. Entonces, tenemos que hacer una interpretación integral del problema para poder diseñar la mejor alternativa y una alternativa que no debe ser fija, se tiene que actualizar porque la dinámica social, la dinámica ambiental va cambiando, ¿sí? Entonces, incluso la recomendación para nuestro país, en mi caso que estamos viendo aquí en México, que se ha reducido, pero no hemos podido pues mantener en cero casos y mantenerlo durante 3 o 4 años, porque también tenemos mucho movimiento migratorio, tenemos que tener una estrategia integral. Ya no se trata de reducir a 0 casos, se trata de cómo mantenerse en 0 casos. Eso es más difícil que controlar, porque ¿cómo mantenemos una estrategia refractaria a la reemergencia de la transmisión, considerando que hay mucho movimiento migratorio, considerando que hay muchas amenazas ambientales como los huracanes, cambio climático, cambio social, económico, que también influye? Entonces, la recomendación es entender el problema lo mejor posible, actualizarlo dinámicamente, continuamente, ¿sí? Y lograr una estrategia integral, interfectorial, de colaboración y participación, ¿sí? Un enfoque, digamos, hay muchos enfoques que ayudan a lograr ese abordaje integral, como el enfoque ecosistémico, por ejemplo, que plantea un pensamiento sistémico crítico del problema, que plantea lograr compartir transdisciplinariamente con otros sectores el problema, para que también cada sector abone a la resolución, y cómo lograr una mejor participación, y no solamente participación comunitaria, es una participación social, en la cual tienen mucho que ver los académicos, los investigadores, las autoridades, el sector salud. Es un problema, cuando llegamos a pensar en eliminación, tenemos que pensar en que no solamente es responsabilidad del sector salud, es responsabilidad de varios sectores para poder tener una estrategia integral adecuada a la complejidad de la transmisión si queremos por eliminar. Entonces, esa sería la recomendación, no solamente para México, para muchos países que estamos ahora teniendo problemas de gran transmisión. En el caso de México se ha reducido, pero no ha logrado pues todavía consolidar la eliminación. Doctor, antes de dar por concluida, porque sabemos que es un hombre muy ocupado, los comentarios llegan, pero hay estas dos en nuestra sala de Zoom que efectivamente me sumo a Ana desde Colombia. Dice, gracias doctor por compartir tan excelente información con un lenguaje tan aterrizado que cualquier persona lo comprende. Me uno también a eso. No, Y les agradezco mucho. una más aquí dice, excelente el tema, es muy bueno para el norte de Chile, en donde me encuentro en Calama, Chile, como médico tradicional ancestral andino. Como ve, doctor, creo que tenemos más preguntas, no queremos abusar de usted, pero también, pues esperemos que sea la primera y no la última, doctor. Es una maravilla, así como mexicana, orgullosa de tener un investigador tan apasionado y exactamente como dijo
el compañero de Colombia, con ese lenguaje que aterriza, que lo entendemos, los que saben y los que no sabemos tanto de ese tema. Doctor, muchísimas gracias, si me permite, para hacer entrega de manera virtual de un reconocimiento que le entregaremos. Si podemos retirar su presentación. También, una más que me está preguntando aquí que Adelante, si adelante, adelante. asesora tesis, que si les Sí, ayuda en sí, sí, a mí investigaciones. más que dar clases me gusta asesorar, me gusta mucho, recién estamos también trabajando yo fui alumno de doctorado y también de maestría. Recién estamos trabajando también de infecciosis, pues una enfermedad transmitida por vectores muy importante que está ocasionando muchos problemas en el norte. Entonces, sí, con mucho gusto me encanta apoyar a estudiantes porque son el futuro pues yo voy de salida, pero quiero que queden, pues, dejar una semilla aquí con los profesionales que tengan interés, sobre todo que se apasionen, que disfruten, porque ahora estoy trabajando dengue, pero realmente paludismo fue mi primer problema que trabajé desde que salí del servicio social un médico y me incursioné en paludismo por cuestiones también del interés que vi en mi estado, que Chiapas es un estado que tiene mucho problema de paludismo en su momento, y de ahí nació pues el interés por trabajar en este tema, ¿no? Entonces, sí, con mucho gusto, a mí me encanta mucho ayudar a la participación de estudiantes y con gusto podemos colaborar. Tiene mi correo, ya se los compartí. Y pues a través de ustedes, pues con mucho gusto yo me integro pues de manera voluntaria a su grupo para estar pendiente de lo que se ofrezca. Yo admiro mucho a los promotores porque el proyecto o la estrategia focal partió del entendimiento de que la comunidad es esencial. Si no basamos las estrategias contextualizadas con la comunidad, que sea parte de la estrategia de la comunidad, no logramos un avance importante. Tenemos que, pues, empoderarla, lograr que ellos también entiendan y participen en cómo lograr combatir estos problemas de salud. No solamente paludismo, otros problemas también de salud pública. ¿Ve? Doctor, nos están preguntando en Facebook que no alcanzó a tomar el correo, que si por favor lo puede decir para que Sí, lo anote, por favor. mi correo es, todo junto es abetanzos, se lo voy a deletrear: A de Armando, así como está mi nombre aquí, Betanzos, todo junto en minúsculas. Nada más que antes de Betanzos una A, Betanzos, todo junto, y luego arroba insp.mx. Ujú. Luisa, no te preocupes si no lo tomaste bien. Puedes volver a escuchar Voy a ponerlo en el chat para que, por favor, doctor. Pero además, más adelante vamos a subir la información del doctor en donde él pueden localizarlo. con mucho gusto, ahí envío sí, está bien, ese es mi correo, está en el chat. Cualquier consulta, con mucho gusto. Ujú. Perfecto, doctor. Bueno, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel Betanzos Reyes, investigador en ciencias del Grupo de Investigación y Docencia, Interacción, Patógenos, Vectores y Ecosalud, por su excelente participación en la conferencia La malaria por PVIVAX en México, control focal hacia su eliminación reemergencia en la semana de las enfermedades desatendidas, avances, retos y pendientes en salud pública del 22 al 26 de abril en su modalidad virtual. Hoy, 23 de abril del 2024, y firma la licenciada Araceli Flores Reyes, tesorera de la mesa directiva, y su servidora. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un honor y un placer escucharlo. Creo que todos los que nos están escuchando se quedaron con ese rico sabor de boca y con ganas de aprender más de usted. Doctor, un mensaje para cerrar, por favor. Pues mi agradecimiento porque me complace mucho en
saber que fue de mucho beneficio esta explicación de mi experiencia. Nunca terminamos de aprender. Eh, yo tengo un aprecio muy importante por los trabajadores que están en la comunidad, porque, digamos, es la base para poder hacer cambios importantes, sobre todo sobre estas enfermedades desatendidas, enfermedades que ocurren en zonas vulnerables, en condiciones de marginación, y creo que la labor comunitaria es muy relevante para cambiar la situación de poblaciones marginadas. Entonces, estoy muy complacido, sobre todo porque les gustó, lograron entender, porque a veces podemos ser muy técnicos y a veces no nos damos a entender, y a mí lo que me da mucha satisfacción es que realmente lo tomaron bien y les dejó algo para poder seguir adelante en ese interés en aprender y poder aplicar su aprendizaje en lograr un beneficio para la población, para la comunidad. Muchas gracias a todos y a todas por esta oportunidad que me dieron para poder participar en esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos escucharon en nuestra sala de Zoom, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Te esperamos el día de mañana que tenemos otro doctor, otro tema tan importante de las enfermedades desatendidas a la misma hora, a las 6 de la tarde. Pero te pedimos que compartas esta ponencia. Ya escuchaste y comprendiste la importancia de educar a la población. Es importante difundir este tema y mover conciencias, despertar conciencia. ¿A quién? A quien ni te imaginas que puede llegar. Gracias a este invento del hombre blanco de las redes sociales. Y solo tal vez a alguien de tus contactos, ese que ni te saluda, le caiga el 20. Solo tal vez puede ser el próximo líder en su comunidad, puede ser el próximo investigador o despierte el interés por ayudar a sus semejantes, solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, muchísimas gracias, bonita noche y un abrazo en la distancia, doctor. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos mañana.